Hola, profesora. Bueno, yo soy Juan Carlos Cáceres, soy parte del grupo 3 y procedo a hacer la presentación de nuestro trabajo aplicativo final respecto al análisis de estados financieros de Corporación Aceros Arequipa. Bueno, vamos a revisar todos los puntos señalados en el índice, la descripción general de la empresa, el análisis porcentual vertical y horizontal, así como el análisis de ratios y el modelo DuPont, finalmente para dar algunas conclusiones al respecto. Para hablar un poco respecto a la empresa que estamos analizando, debemos indicar que Corporación Aceros Arequipa es una empresa que tiene 55 años ofreciendo productos en relación al acero, ¿no? Y otro punto que debemos destacar es que el 12% de sus exportaciones de su producción está dirigida a las exportaciones, ¿no? Con lo cual es una empresa bastante grande en el mercado peruano. Hemos procedido a hacer el análisis porcentual vertical, no solamente del 2019, sino también de 4 años anteriores. Nuestro análisis en todo este trabajo va a comprender los periodos del 2019 hasta el 2016, ¿no? Y en este caso hemos detectado ciertas partidas que hacen sentido con la industria en la cual se maneja Aceros Arequipa. En lo que corresponde al activo, sobre todo en el activo corriente, vemos que la partida prioritaria son inventarios y luego una combinación entre el efectivo y las cuentas por cobrar, ¿no? Lo que hace sentido en un entorno de empresa industrial. Y en el activo no corriente tenemos básicamente a los inmuebles y maquinaria, esto debido a la planta de producción que tiene la compañía a la fecha, ¿no? Y a todas las implementaciones tecnológicas que se hacen en el tiempo. Asimismo, en el pasivo corriente, tenemos que las principales partidas son las de obligaciones financieras y las cuentas por pagar comerciales. En el pasivo no corriente, las principales serían las obligaciones financieras a largo plazo, básicamente. Y bueno, en el patrimonio neto tenemos al capital social, que compone el 41% del patrimonio, ¿sí? Vamos a ver un poco la composición en gráficos. Se puede apreciar que el activo no corriente en muchos de los años ha sido el predominante justamente por el tema de las maquinarias y el inmueble que manejan la planta en Pisco. Pero, por ejemplo, en el 2018 hubo un gran activo corriente, ¿no? Inclusive superando al activo no corriente. Y esto básicamente, ¿por qué? Por el tema de los inventarios, ¿no? Una gran cantidad de inventarios aunado al efectivo hizo que esto creciera un poco más. En relación al patrimonio y al pasivo no corriente y al pasivo corriente, vemos que el patrimonio ha ido decreciendo con el tiempo para darle lugar más preponderancia al pasivo no corriente o al pasivo corriente itinerantemente. El pasivo no corriente, a través de su participación con la partida de digamos, obligaciones financieras a largo plazo, y el corriente a través de obligaciones financieras a corto plazo y las cuentas por pagar, ¿no? Se ve preponderantemente este cambio hacia de patrimonio, de endeudamiento a través de patrimonio hacia obligaciones financieras con terceros. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos explicado, ¿no? Los inventarios están siempre en el activo corriente por encima del efectivo y las cuentas por cobrar. En el activo no corriente tenemos siempre a los inmuebles muy por encima de las inversiones en asociadas e intangibles, ¿no? Y claro, si hacemos un análisis de los activos, tenemos que el activo no corriente, al menos en el 2019, superó al activo corriente. Sin embargo, en el 2018 pasó así lo contrario, ¿no? Hay una tendencia en el 16, en el 17, pero en el 18 cambió la figura por lo ya explicado.
En lo que respecta al pasivo, sí vemos itinerantemente cómo las obligaciones financieras, sobre todo en el 2018, sobrepasan a las cuentas por pagar en lo que concierne a la composición del pasivo corriente. Sin embargo, en el 2019 ya están un poquito más alineadas estas dos, ¿no? Pero de todas maneras se ve un gran componente de obligaciones financieras. En el análisis del pasivo no corriente, las obligaciones financieras a largo plazo sí se despuntaron en el 2019, con lo cual vemos un poco una migración, ¿no? Desde las obligaciones financieras de corto plazo a pasar a unas obligaciones financieras a largo plazo, que es una estrategia financiera que está teniendo la empresa en el endeudamiento. Y bueno, en el análisis del pasivo y patrimonio, como vemos, siempre el orden se mantiene. Bueno, en el 2016 el pasivo no corriente fue un poquito más alto que el pasivo corriente, pero luego este pasivo corriente despuntó, siendo ahora más preponderante que el pasivo no corriente. Pero esa tendencia, como pueden ver, del 2018 al 2019, esa tendencia se está tratando de revertir justamente con lo que habíamos mencionado del endeudamiento, ¿sí? Esta es una composición, bueno, acá es clarísimo, podemos ver cómo en el activo no corriente tenemos casi todo el activo no corriente es inmuebles y maquinarias, ¿no? Mientras que el activo corriente tiene un gran componente de inventario, pero también de cuentas por cobrar y de efectivo, ¿no? Pero sí tenemos más de inventario en el 2019. Y en el caso del pasivo no corriente, tenemos a las obligaciones financieras a largo plazo, en el pasivo corriente a las obligaciones financieras a corto plazo, y también hay un componente de cuentas por pagar muy cercano. Y en el patrimonio, bueno, el capital social y los resultados acumulados, que son la gran cantidad de patrimonio. En este caso vemos que al ser una empresa industrial, gran parte del costo de ventas, gran parte, perdón, del estado de resultados en relación a las ventas se da por el costo de ventas, ¿no? Es bastante el costo de ventas en relación a las ventas que se obtiene. Sin embargo, sí es importante señalar algo, ¿no? Que hay cerca de un 6% porcentual que está enfocado a los gastos. Y vamos a hablar un poco de los gastos más adelante en el análisis. Bueno, en el análisis porcentual horizontal, como saben, lo que se busca es ver a través de los años cuál ha sido el porcentaje de crecimiento. En este caso, el año tomado como base es el 2016 y se va escalando hasta el 2019, ¿no? En este caso vemos que si bien hacia el 2019 hay un incremento de ventas del 52% respecto del 2016, el costo de ventas siempre fue 53, siempre un puntito más arriba. Si se dan cuenta, en el 2018 sucedió lo mismo. Y en el 2017, inclusive, bueno, fueron 3 puntos, ¿no? Porcentuales por encima. Entonces, siempre el costo de ventas está por encima de las ventas, ¿ok? Ahí habría tal vez un espacio de optimización en ese sentido. Pero también podemos ver que el gasto de ventas no creció al igual que crecieron las ventas o que crecieron el costo de ventas, sino que creció mucho más. Si vemos el comportamiento del costo de ventas, del gasto de ventas, perdón, el principio en el 2017 fue muy bajito, es más, fue negativo, hubo un decrecimiento del gasto de ventas, a pesar de que las ventas y el costo de ventas incrementaron, ¿no? Esto es la utilidad bruta. Y luego tenemos un crecimiento del 1.77, que es algo que podría ser razonable. Sin embargo, luego tenemos un crecimiento del 28.77. O sea, se elevaron bastante los gastos de ventas hacia el 2019 y también vamos a hablar un poco de los gastos de ventas, que principalmente son los gastos en los cuales nos vamos a enfocar para determinar algunos ratios, ¿no? Acá tenemos el análisis horizontal de las utilidades. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos que la utilidad bruta, si bien creció un poco, ¿no? En tendencia hacia el 2019, nunca dejó de crecer, ¿no? Del 2017 al 2018 creció bastante.
respecto del 2016, pero del 2018 al 2019 no tanto, pero creció. Sin embargo, en la revisión de la utilidad operativa y la utilidad neta, vemos que decreció en el último periodo, y esto básicamente es arrastrado por lo que les comenté de los gastos de ventas, ¿no? Esto es lo que estaría impulsando a que la utilidad operativa y por ende la utilidad neta, que tiene la misma tendencia, se encuentre de bajada en el 2018 al 2019. Luego tenemos el análisis horizontal de las ventas, y aquí vemos cómo el gasto de ventas sube y tiene una pendiente del 2018 al 2019, que es lo que habíamos estado conversando hace un momento, ¿no? Siempre el costo de ventas un poco por encima de las ventas, que también es algo que mencionamos hace un momento. Bueno, aquí se muestra el análisis porcentual del activo, ¿no? En el tema del activo tenemos un crecimiento bastante alto del efectivo y de las cuentas por cobrar, ¿ok? Y una reducción significativa del inventario. Vemos que la compañía tuvo una política de reducción de inventario porque se dio cuenta, al parecer en el 2018, que había acumulado mucho inventario y comenzó a reducir su inventario, pero eso trajo consigo un crecimiento de efectivo y de cuentas por cobrar, ¿no? Que no fueron destinadas a algún activo no corriente, sino que se quedaron como efectivo y cuentas por cobrar comerciales. Pero también vemos algo que llama la atención, que es un crecimiento en inmuebles y maquinaria, ¿no? Con lo cual, la inversión que se ha hecho en inmuebles y maquinaria no vino tanto del efectivo y las cuentas por cobrar, sino vino de algo que queríamos señalar justo en este análisis, que lo más probable es que haya venido de obligaciones financieras, dado el crecimiento que han tenido las obligaciones financieras, sobre todo a largo plazo, y también se mantuvo a corto plazo, ¿no? Pero se ve una migración en este análisis, una migración del 2018 al 2019 de cuentas y obligaciones financieras a corto plazo para pasar a una tendencia de tener obligaciones financieras a largo plazo. Y de ahí vendrían esta financiación o este endeudamiento para cubrir, pues, la compra de maquinarias y actualización de las maquinarias respecto al crecimiento que tuvo los inmuebles y maquinarias, la partida de inmuebles y maquinarias. Bueno, acá tenemos un poco la tendencia, ¿no? La tendencia que se da en el análisis de activos corrientes. Como les había mencionado, los inventarios del 2018 al 2019 decrecieron los inventarios, pero ¿qué cosa fue lo que creció a raíz del crecimiento de inventarios? El efectivo creció, ¿no? Y también crecieron los gastos pagos por anticipado, ¿no? Que bueno, esa es otra tendencia, pero básicamente lo que hay que revisar aquí es el efectivo contra los inventarios. El total activo no corriente creció respecto al total activo corriente que decreció, ¿no? Esto implica una inversión en inmuebles y tecnología y maquinarias, ¿no? Y finalmente tenemos un análisis horizontal pasivo patrimonio, en el cual vemos que el total pasivo corriente ha disminuido en detrimento del no corriente, y esta es la tendencia que les dije entre cambiar de un financiamiento a otro, ¿no? Ha habido una migración de cambiar de un financiamiento a corto plazo a uno de largo plazo. El patrimonio más o menos se ha mantenido en un crecimiento estable. Ahora pasaremos a revisar el análisis de ratios, ¿sí? Y acá considero analizar algunos ratios que son de gran interés. Por ejemplo, la liquidez general. Si bien la empresa no se encuentra hoy en día en el 2019 muy por encima del rango esperado, que es de 1 a 1.4, estamos en 1.57. Respecto de su competencia, se encuentra con una asignación de recursos bastante óptima, porque su competencia CIDER tiene 3.41, mientras que Aceros Arequipa mantiene el 2019 1.57. Sin embargo, para mejorar este ratio, nosotros consideramos que sería importante la reducción aún mayor del inventario.
y vamos a ahondar en eso en un momento, pero sí, esto podría ayudar a que los recursos de corto plazo sean menores respecto de la deuda y podamos estar en un rango inclusive menor. La prueba ácida se encuentra dentro del espectro, dentro del rango esperado, es 0.8, a diferencia de su competencia con 2.34, lo cual también es un indicador de una optimización en la asignación de recursos, ¿no?, respecto de su competencia. Y la prueba defensiva también se encuentra dentro del rango con 0.37, en un rango esperado de 0.2 a 0.4, a diferencia de la compañía de Cider, que tiene mucho más efectivo y su resultado llega a 1.48 en el 2019, ¿no? Entonces, bueno, estos son los análisis de ratios de liquidez. Ahora pasamos a los de gestión. Bueno, el primer ratio nos indica que la compañía se encuentra en una situación, y siempre se encontró en una situación beneficiosa, dado que el periodo medio de pago es siempre mayor al periodo medio de cobranza, con lo cual siempre puede financiar sus pagos con sus cobranzas al poder cobrar antes. A diferencia de Cider es todo lo contrario. Cider tiene un periodo medio de pago de 41 días, mientras que tiene un periodo medio de cobranza de 55, con lo cual termina financiando por algunos días sus pagos a proveedores. En el tema de rotación de inventarios, si bien vemos una mejoría con los años respecto a la rotación de inventarios de Aceros Arequipa, es 122 al 2019, 122 días, mientras que Cider tiene una rotación de inventarios de 106. Entonces ahí se ve un espacio de optimización que justamente es el espacio del que hablábamos hablando de la liquidez general para optimizar este ratio, ¿no? Hay una oportunidad de mejorar aún más esta asignación de recursos y sobre todo bajar este activo no corriente, corriente, para hacer más líquida los inventarios que tiene. Luego tenemos la rotación del activo total, que como vemos ha ido creciendo, ya encontrándose al 2019 en comparación con su competencia dentro de un margen bastante cercano, ¿no? Corporación Aceros Arequipa tiene 0.89, mientras que Cider tiene 0.86. Esta es la relación entre el nivel de ventas y la relación de la inversión total. Está bastante cercano a 1, ¿no? Luego tenemos un análisis bastante interesante que es el margen bruto, el margen operativo y el margen neto, ¿sí? Vemos aquí algo bastante interesante. Los márgenes de Aceros Arequipa siempre son mayores a los de su competencia Cider, al menos en la comparación que se hizo en el 2019, ¿no? Vemos que todos han seguido más o menos la misma curva, pero también vemos algo interesante. Parte Aceros Arequipa con un margen bruto de 15.8, llegando a un margen operativo de 9% en el 2019. Esto es, estamos hablando de 6.8% de diferencia, digamos, entre uno y otro, ¿no? Sin embargo, vemos que, que pudo recuperarse Cider de 10.3 que tenía respecto al margen bruto, hacia un 8.5 en el 2019 de margen operativo, estando bastante cercano el margen operativo de Cider al margen operativo de Aceros Arequipa. Estando tan alejado en el margen bruto, estamos hablando de un 5.5% de diferencia, a pasar a un 0.5% de diferencia en el margen operativo. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué es que sacó ventaja Cider? Y esto se debe básicamente a una optimización en los gastos, que es un tema del cual habíamos hablado, los gastos de ventas, que al parecer subieron mucho en el 2019 y permitieron que la competencia, que al parecer tiene una mejor disposición de los gastos, pudiera tomar ventaja en el margen operativo. En lo que respecta al margen neto, se mantiene esta casi diferencia, estamos hablando de 1%, ¿no? Subió un poquito,
pero están bastante a la par con una diferencia de 0.8% respecto de la competencia, ¿no? De 6.4 a 5.6 que tiene CIDR. Entonces, el espacio que se ve aquí es un espacio relacionado con los gastos de ventas. Luego tenemos el grado de endeudamiento, ¿no? Y este se tiene que leer en conjunción con el grado de propiedad, mientras que el grado de endeudamiento, que es el grado mediante el que te muestra cuál es el nivel de financiamiento que tiene con terceros la compañía respecto de su operación, y el grado de propiedad es el nivel de financiamiento propio, no con terceros, sino propio, tenemos que es un 51 versus un 49. La compañía sigue financiándose en mayoría, no mucha, pero en mayoría con patrimonio propio de los accionistas, versus el endeudamiento que es 49. Sin embargo, hemos visto cómo con los años este grado de endeudamiento ha ido incrementándose, sobre todo del 2017 al 2018, lo cual vemos bastante grado de deuda hacia terceros, que es algo que también ya habíamos analizado anteriormente. Y el endeudamiento patrimonial nos muestra la relación entre las deudas y el patrimonio, ¿no? Siendo que con cada uno de los años que pasa, esta relación entre deudas y patrimonio va creciendo, ¿no? Casi llegando a 1, casi siendo iguales el patrimonio y la deuda. Eso también ya lo vimos en el análisis en el cuadro de barras anteriormente, cómo se iba acercando bastante el tema de las deudas al patrimonio, y básicamente son por deudas por financiamientos con terceros largo y corto plazo. Luego tenemos el costo de la deuda. El costo de la deuda ha ido creciendo con los años, ¿no? Sobre todo desde el 2017 a la fecha. Y en comparación con su competencia, pues el costo de la deuda para CIDR es 0.2%, pero esto se debe básicamente a que CIDR no tiene mucha deuda con terceros. El grado de propiedad, como hemos visto en la lámina anterior, es de 23% para CIDR, perdón, es de 77% para CIDR, el grado de endeudamiento de 23%, es bastante bajito, ¿no? Y bueno, acá tenemos que el costo de la deuda para Aceros Arequipa es bastante más alto que el de CIDR, ¿no? Con lo cual, podría trabajarse en bajar este costo de la deuda para digamos, tratar de reducir costos a Aceros Arequipa. Pero esto también es muy importante, la cobertura de gastos financieros. El estándar aquí estamos hablando de 5 veces la utilidad para pagar el gasto financiero. Y ese es el margen que se debe manejar, ¿no? Sin embargo, en este caso tenemos 6.8, que es bastante bueno. En el 2018 fue mejor, pero digamos que es bastante bueno el 6.8 para Aceros Arequipa. Y bueno, en este caso CIDR tiene uno mucho más alto porque el grado de endeudamiento es muy, muy bajo en el caso de CIDR, su competencia. Pero esto da una buena señal de que Aceros Arequipa está en condiciones de poder seguir endeudándose porque tiene espalda para poder hacerlo. En el caso del ROE versus ROA, siempre vemos la tendencia de que el ROE es mayor al ROA, ¿no? Con lo cual, podemos decir que la inversión que están haciendo los accionistas y el endeudamiento que se está generando es positivo y que está generando resultados positivos. Con lo cual es una buena inversión, ¿no? Dado que el ROA te muestra la inversión sin analizar cuál es la fuente del endeudamiento, mientras que el ROE te indica pues que efectivamente el patrimonio está teniendo esta rentabilidad y que la inversión es rentable el 10.8%, bueno, al 2019 al 10.2%, ¿no? Bajó un poquito, pero sigue siendo bastante positiva. El ROE versus ROA de la competencia es bastante más bajo. Esto se debe a que la operación, los inventarios y todo es un poco más bajo que Aceros Arequipa, ¿no? Sin embargo, sigue siendo mayor el ROE al ROA, y si comparamos el ROA de Aceros Arequipa versus el ROA de el CIDR, también es bastante cercano, ¿no? 5.6 versus 5.2, lo cual indica que esto es una buena inversión. El sector
la inversión en el sector es buena y vale la pena según los resultados que se están obteniendo. En el caso del modelo DuPont, se han analizado 2 años, ¿no? En contraposición, 2016 versus 2017, en el cual todos los ratios subieron del 2016 al 2017, inclusive el ROE, perdón, en 1.6, lo cual te da buenos resultados, ¿no? Un margen neto incrementándose, una rotación del activo incrementándose, un grado de endeudamiento también, producto del crecimiento de la operación, ¿no? Pero lo importante es el crecimiento en las ventas, el crecimiento en la utilidad neta, por ende, ¿no? Digamos que todos los ratios estaban hacia arriba. Sin embargo, cuando comparamos el año 2018 al 2019, vemos sí que hay un decrecimiento respecto a lo que fue en el año 2018. Si bien la rotación del activo, las ventas netas incrementaron, el activo total promedio y el patrimonio promedio también incrementaron, y por ende la rotación del activo y el grado de endeudamiento va a seguir creciendo en tanto la empresa siga manteniendo un crecimiento en inmuebles, en maquinaria. Tenemos algo que sí decreció y que es lo que pudo haber jalado el ROE también a decrecer en un 0.6%, que es que la utilidad neta disminuyó, ¿no? Y disminuyó ¿por qué? Por justamente lo que habíamos estado conversando, los gastos en ventas bastante altos, ¿no? Y los márgenes netos también disminuyeron producto de ello, y por ende el ROE disminuyó un poco, tampoco es que disminuyó tanto, ¿no? Acá vemos algunos gráficos de la variabilidad entre el margen neto del 2019, del 2016 al 2019, igualmente del grado de endeudamiento del 2016 al 2019, fue en incremento, ¿no? Y la rotación de activos. El margen neto, como vemos, creció hacia el 2018, pero luego disminuyó por este tema de los gastos. Y la rotación de activos sí ha sido ha tenido bastante fluidez, ¿no? Subió del 2016 a 2017 y luego bajó al 2018 la rotación de activos y volvió a subir hacia el 2019, ¿no? Con lo cual ahí se ve una optimización en el tema de rotación de activos. Bueno, algunas conclusiones rápidamente es que las ventas aumentaron, como ya lo dijimos, pero a la vez lo hicieron sus costos y gastos de venta. Y tenemos el tema también del impacto de la falta de rotación de los inventarios, que si bien hubo un esfuerzo por reducirlos, todavía se tiene que reducir aún más para estar dentro de ratios de liquidez general. También otra conclusión es que disminuye el financiamiento de los inversionistas, dándole paso a deuda con terceros, y también esta fluctuación entre deuda a corto plazo para cambiar a deuda a largo plazo. El incremento continuo en los resultados acumulados refleja el compromiso de generar fondos que podrían ser utilizados para compras, ¿no? Definitivamente hay un incremento de resultados acumulados que va a permitir una reinversión, o tal vez en el capital social, ¿no? Pero una reinversión en el negocio que pueda hacer crecer esto. Y justamente vamos a ver un poco el tema de las recomendaciones en relación a los ratios y a todos los resultados obtenidos, ¿no? En temas de Aceros Arequipa, el tema de la reducción del inventario, ¿no? Teniendo en cuenta la rapidez con la que la compañía rota su inventario, tienen que haber mayores esfuerzos en disminuir este inventario para mejorar sus ratios de liquidez general. Luego debe tomar mayores acciones para reducir los gastos y mejorar su margen operativo, y a la vez su margen neto, lo que hizo que se incrementara del 2018 al 2019. También debe generar una reducción del costo de su deuda con terceros, dado que invirtió y quiso darle mayor preponderancia a la deuda con terceros, y sobre todo a la deuda a largo plazo, habría que mejorar ese gasto financiero que se está generando, ¿no? Y se recomienda también ajustar los costos de ventas con la finalidad de elevar el margen neto y la utilidad neta, ¿no?
También los costos de ventas han ido creciendo, como les dije siempre, un punto por encima de las ventas. Entonces, eso también debe regularse para que no sea así. En todo caso, sea un poco igual o por debajo, ¿no? Y respecto de CIDR, no nos olvidemos, tenemos que evaluar siempre lo que la competencia está haciendo y la posición financiera en la cual se encuentra. Y claro, CIDR tiene mucho espacio en el tema de efectivo y en el tema de cuentas por cobrar de activos corrientes, así como en el tema de espacio en endeudamiento. O sea, tiene posibilidades de poder endeudarse porque recordemos que el grado de propiedad es bastante alto, 77% de CIDR, ¿no? Entonces tiene un gran espacio de financiamiento y todo ese efectivo, esas cuentas por cobrar y ese endeudamiento podría generar que CIDR tome la decisión y el salto que se ve que Aceros Arequipa ya tomó de crecer y poder generar mayores ventas y ser un mayor competidor en el mercado en relación a ello, ¿no? Entonces es preciso que Aceros Arequipa, antes de que eso suceda o que CIDR tome esa decisión, pueda mejorar sus otros ratios para enfrentar a la competencia de una mejor manera. Bueno, eso sería todo por nuestro lado. Muchas gracias por su atención y nada, eso sería todo. Saludos.